Hola, Dios te bendiga. Soy Aldo Cayúa de la Coalición para la Misión Integral. Continuando con este video tutorial, quisiera ser misionero, quiero ser misionero, ¿y ahora qué? Vamos a tocar el tema número 3, que tiene que ver con la confirmación del llamado, confirmando el llamado. Y decirte que salir al campo es un proceso, nunca debes olvidar esto. De hecho, voy a estarte recordando este asunto para que tú puedas ahorrarte frustraciones en tu visión y en tu compromiso con el Señor respecto a la obra misionera. Bueno, ya te dije que el promedio de tiempo más o menos de salida es de 2 a 5 años de las personas que son llamadas y convocadas por el Señor para la obra misionera, pero la verdad es que algunos tardan mucho menos, hay excepciones, y hay excepciones en las que se tarda mucho más. Es parte de los misterios del llamado de Dios para nosotros. Pero te digo que confirmar tu llamado es algo muy importante, ya que tú no vas a poder convencer a nadie más allá de lo que tú mismo estés convencido del llamado que Dios te hace. Y la pura verdad es que a lo largo de la vida, en muchas ocasiones dentro de ella, van a haber tantas cosas en contra del cumplimiento de ese llamado y de esa visión, que la única razón para permanecer firmes y fieles en ese llamado que Dios nos ha hecho va a ser la convicción, valga la redundancia, de que Dios mismo es el que nos ha llamado para esa tarea. Pero ¿cómo estar seguro del llamado de Dios? ¿Cómo saber qué es lo que Dios me está llamando a hacer? ¿Y cómo saber dónde me está llamando a participar de su obra? ¿Y cuándo lo está haciendo? Te tengo una noticia bomba respecto a esto. No hay una fórmula para saberlo. De hecho, el llamado de Dios y la confirmación de ese mismo llamado es tan diverso como diversas son las personas que Dios ha llamado. En la Biblia vemos esta diversidad y tenemos varios ejemplos expresados en las narraciones que nos tiene la palabra de Dios. Por ejemplo, Moisés fue llamado en el desierto a través de una zarza ardiente. Eso está en Éxodo capítulo 3, versículo 1, a Éxodo capítulo 4, versículo 10. Gedeón fue llamado de una manera diferente a la de Moisés y sus circunstancias fueron totalmente diferentes a las de Moisés, y eso está en Jueces capítulo 6. Lo mismo pasó con Isaías, en el libro de Isaías capítulo 6. Pero algo interesante es que a pesar de que fueron convocados en situaciones, circunstancias y épocas diferentes, ellos caracterizaron cierto tipo de conductas, percepciones y de situaciones que les fueron comunes. Por ejemplo, ellos tuvieron duda, ellos tuvieron angustia, ellos se consideraron no aptos para la tarea. Pero también hay una serie de conexiones entre el llamado de estas personas que nos amarran a ciertas verdades que son importantes cuando se trata de confirmar el llamado que Dios nos está haciendo. Y lo vamos a poner en forma de principios que nos van a ayudar a aclarar este tema del llamado. Número 1, Dios llama a personas ocupadas. El estar ocupado en el ministerio es importante. Debes de saber que subir a un avión o llegar a un nuevo país no va a hacer que de manera mágica en tu corazón nazca el amor por el trabajo y que le des valor al servicio. Eso no va a cambiar. Eso es algo que tú debes de cultivar y comenzar a hacer y sentir aquí en tu propia casa, iglesia y cultura. Si lo haces aquí, lo vas a hacer en cualquier parte del mundo sin ningún problema. Y mejor aún, lo vas a hacer con gozo y no por obligación. Los hombres de la Biblia, que fueron llamados por Dios, y las mujeres también obviamente, estuvieron haciendo algo. Por ejemplo, cuando Moisés recibió el llamado de Dios, él estaba pastoreando las ovejas en el desierto. Eso está en Éxodo capítulo 3, como ya te lo mencioné. David pastoreaba las ovejas de su padre y estaba en el campo cuando Samuel vino a buscarlo para ungirlo como el rey. En 1 Samuel capítulo 16 está aquello. Pedro estaba pescando, limpiando sus redes, de acuerdo a lo que nos dice Mateo capítulo 4, 18 al 20. Todos ellos estuvieron haciendo algo el momento en el que fueron llamados por el Señor. Algo por sí mismos, algo por otros y algo aún por su propia nación y entorno. Fueron personas ocupadas, que fueron convocadas por Dios para ocuparse de algo mejor. La pregunta que queda por hacerte a ti es, ¿has estado haciendo algo?
de ministerio, de contribución, propio compromiso cristiano? ¿Estás haciendo algo por los demás? Parte de la confirmación de tu llamado tiene que ver con tu disponibilidad al servicio a Dios a través de tu familia, a través de tu iglesia o de tu comunidad. ¿Estás haciendo algo por ellos? Sabemos que la gente más efectiva no son los más emocionados, sino los más comprometidos con el servicio. Pues el premio de los comprometidos con Dios es más trabajo. Así que tienes que estar haciendo algo. La confirmación de tu llamado va a venir porque tú estás involucrado en alguna tarea dentro de la iglesia. La segunda característica o el segundo principio importante de la confirmación del llamado es que Dios llama a personas que han tenido miedo de asumir la visión. Dios llama a personas que han tenido miedo de asumir la misión. Cuando hablamos de temor no nos referimos al espanto, al miedo, sino a esa percepción de incompetencia que tuvo cada uno de sí mismo. Y esa percepción de incompetencia fue ante la tarea a la que estaba siendo llamado. Sentir miedo es parte del llamado que Dios te hace. Eso quiere decir que estás escuchando bien a Dios y que entiendes lo que Dios te está llamando a ser y a hacer. Por eso Pablo decía, cuando soy débil, soy fuerte, en 2 Corintios capítulo 10, 12. Y la misma Biblia dice, no, diga el débil, fuerte soy, en Joel 3, 10. El miedo, en ese sentido, te va a perfeccionar en algo que es muy importante, la dependencia de Dios para la acción. Nunca pienses que tener miedo del llamado de Dios es una señal de que no eres la persona indicada, sino más bien entiende que esto te va a adiestrar para depender más efectivamente de Él, para buscar su rostro en oración, para estar continuamente verificando tu actuar y tu caminar. La verdad es que en el campo misionero, los más independientes, los que creen que todo lo saben, no son los que más contribuyen al trabajo, sino más bien estos son los que más estorban el trabajo de campo, porque lo hacen todo en sus fuerzas e inteligencia. Es más importante tu actitud de dependencia de Dios que el conocimiento y las habilidades que puedas tener. Así que si sientes temor en tu corazón, probablemente es una señal de que Dios te está llamando. ¿Por qué? Porque estás entendiendo la dimensión del llamado que Él te hace. Número 3, todas las personas llamadas fueron personas que tenían expectativas por el actuar divino. Todos estos hombres y mujeres que Dios llamó reconocieron en el contexto en el que vivían la necesidad o crisis que imperaba alrededor de ellos. Y ellos esperaban que Dios hiciera algo, que Dios cambiara el estado de las cosas, que Dios proveyera un libertador, un reformador, etcétera. Cuando estás de misiones tú y te enteras de la necesidad de otros, de sus vidas sin Cristo y más aún del futuro que les espera, sin tener a Jesús en su corazón, y tú te dueles por ellos, te dueles con ellos, tu dolor y tu preocupación sin duda van a comenzar a crear dentro de ti esa expectativa por el actuar divino. Pero si por el contrario el mundo sin Cristo se presenta ante tus ojos y nada sucede dentro de ti, entonces no creas esa expectativa por el actuar divino y tampoco creas una búsqueda de respuesta delante de Dios. Gedeón, Moisés, Habacuc se preguntaban más bien delante de las situaciones de la vida, ¿dónde está Dios? ¿Cuándo va a aparecer para cambiar la situación tan deprimente y crítica que nos rodea? ¿Y sabes qué? Al final, en respuesta a Dios de esas inquietudes, de esas preocupaciones, adivina quiénes terminaron involucrados en la búsqueda de la solución o como instrumentos de solución a esas situaciones inexistentes. Exacto, aquellos que tenían la expectativa por el actuar divino. Cuando Dios te muestra una realidad, no es para que te conviertas en una persona criticona, juzgadora, sino más bien porque Él quiere involucrarte en el proceso de transformación, de esas realidades. Hay gente que tuerce el llamado de Dios, pues al ver la necesidad, se convierten en personas críticas, amargadas, quejonas y poco proactivas. Que no te pase eso a ti. Por eso de nuevo te digo que Dios te muestra la necesidad para que seas parte de la solución. Entonces, debes de buscar en tu corazón
esas expectativas por ese actuar divino cuando ves a la gente sin Cristo. Eso es parte de la confirmación que Dios hace a tu persona de llamado que Él te está haciendo. Cuarto lugar, todos dialogaron con Dios. Aquí debo decirte que si no has aprendido a escuchar a Dios antes, vas a tener un poco de dificultad en esta parte. Dios te ha hablado y tú le has escuchado en el pasado, estoy seguro de eso. Y yo sé que Él te hablará en la manera en que tú puedas escucharle. Ahora, tu experiencia y la mía no son iguales. Por eso no puedo decirte cómo Dios te está hablando exactamente a ti. Porque tú tienes una manera de escucharle que es diferente a la nuestra. Sin embargo, todos tenemos sitios comunes para escuchar la voz de Dios y te la mencionaremos. En primer lugar, uno de esos sitios comunes de diálogos en los que todos convergemos, indistintamente de nuestra cultura, situación, circunstancia, lo que sea, es la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia es la perfecta y suficiente palabra de Dios. Estoy redundando sobre eso. Si bien es cierto que ella no tiene en sus páginas tu nombre y tu apellido completo y una declaración de objetivos específicos para tu vida, yo sé sin dudar que la Biblia tiene la voluntad de Dios para ti. La Biblia te va a hablar de una manera especial y directa respecto a lo que Dios está poniendo en tu corazón y lo que Él quiere que tú hagas. Por eso debes de establecer una vida disciplinada de comunión con Dios a través de su palabra. Tienes que leer la Biblia, porque cuando lees la Biblia, escuchas a Dios. Si la ignoras, probablemente terminarás escuchándote a ti mismo. Entonces debes de entender de que no es una cuestión solo de desarrollar un hábito de lectura, sino también de profundizar tu conocimiento de ella y a través de ella, ¿verdad?, comprender lo que Dios quiere. Y eso requiere un estudio serio y sistemático de las Escrituras. Dios va a cambiar tu manera de actuar cambiando tu manera de pensar. Y Dios va a cambiar la dirección de tu vida a través de la transformación de tus pensamientos. La voluntad suya va a ser más clara y manifiesta a través de su palabra para ti. Así que no puedes prescindir de la Biblia. Todos acudimos a la palabra de Dios para saber lo que Dios quiere de nosotros. El otro punto común de diálogo con Dios, de interacción con Él, es la oración. Y tal vez tú dirás, lo de siempre. Pero yo te digo que realmente es necesaria. No porque la oración sea algo de toda la historia y la experiencia cristiana queda invalidada. La oración es no solo un tiempo para hablar con Dios, sino también es un tiempo para escucharle. Es en este tiempo de íntima comunión con Dios que van a suceder grandes cosas en tu vida. En mi experiencia, en la experiencia de nuestra familia, la palabra de Dios, confirmada con la oración, han marcado los caminos más hermosos y los tiempos más provechosos de nuestro servicio al Señor. Como te dije anteriormente, Dios habla. ¿Por qué debes de andar en confusión cuando Dios puede conversar contigo y quitar toda sombra de duda? Así que hay que estar en oración con Él. Dios habla a través de otros, es decir, el consejo y las palabras oportunas que nos brindan amigos, compañeros, en la fe y más aún aquellos que están profundamente arraigados en la comunión con Dios. Eso sí, ten mucho cuidado con aquellos que se están escuchando a sí mismos. Debes de buscar en ese sentido el consejo de personas espirituales, de personas maduras en la fe, que tú sabes que tienen sus ojos puestos en Dios y su obra. Busca personas que tengan conocimiento acerca de misiones, porque ellos van a poder también, Dios va a poder usar a esas personas con sus vivencias, experiencias, y van a seguir tocando tu corazón y orientando tu vida. Y una de las últimas formas en las que Dios también conversa contigo y conversa con nosotros es a través de las situaciones cotidianas de la vida. Dios puede hablarte a través de las noticias, tanto de periódico como de televisión. Tú no debes de olvidar de que la expectativa por el actuar de Dios te va a estar atento a todo lo que sucede alrededor tuyo. Dios es soberano sobre el mundo entero y no solo sobre la iglesia. Él se está moviendo y dirigiendo los acontecimientos mundiales. Podría ser que te mande un pequeño telegrama en el programa de noticias de esta noche. Así que está atento. Puede ser también que ponga en tu camino circunstancias que te llevan a encontrarte con gente que tiene visión similar o inquietudes que vayan inquietudes similares que vayan a orientarte aún más respecto
al llamado que Dios te hace. Yo recuerdo una oportunidad hace unos años atrás en que en este proceso de nuestro llamado teníamos 7 años luchando con ese llamado divino y no llegábamos al campo. Y después de 7 años hablamos con mi esposa y estábamos en ese tiempo buscando el rostro de Dios y diciendo, bueno, Señor, nos tienes en este camino, fue una idea nuestra o realmente tú eres el que está guiando nuestras vidas. Y un día de esos llegó a nuestra casa a compartir con nosotros una visita, desayunamos con ellos y gran casualidad divina, digo yo, que ese hermano había sido misionero justo entre la gente y el pueblo al cual nosotros queríamos ir y nosotros ni él sabía que teníamos esa intención o que él había estado allá en el campo misionero. Y en vez de dudar del llamado de Dios, cuando él nos compartió acerca de su vida, experiencia, las necesidades, la vivencia y todo aquello, nuestro corazón se reafirmó y se ratificó en la confianza de que Dios nos tenía preparado para esa tarea. Así que hay circunstancias y situaciones a través de las cuales Dios nos puede hablar. Finalmente te diré que todas estas cosas deben converger alrededor tuyo, ¿verdad? Todos estos puntos que hemos mencionado. Unos antes, otros después, pero al final todos ellos te van a dar el contexto y cuando tú mires a través de ellos tu llamado, no va a quedar ninguna duda de que Dios te está llamando, te está convocando y Él te está poniendo en un lugar específico para su obra. Ánimo con todo esto. Medita en estas cosas que te estoy diciendo a través de este tema sobre confirmar el llamado y espero que Dios te ayude a poder aclarar cualquier duda respecto a la voluntad de Dios. Te bendiga.